Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en dependencia de la latitud y longitud donde me escuchen o vean. Amigos, estaba pensando hace unos días, como siempre, hallando paralelos, que siglos atrás había una relación entre el campesino y el señor feudal. Es decir, el campesino trabajaba la tierra, la vivía, la disfrutaba, pero su relación estaba condicionada con el señor feudal, porque tenía que entregarle parte de la cosecha o simplemente trabajar de gratis y solo vivir en la casa donde estaba esa tierra. Es decir, que la tierra la tenía como en una especie, diríamos, de usufructo. No era dueño absoluto de la tierra. Algo parecido si hallamos otro paralelo a la famosa ley de reforma agraria que se creó en Cuba en la década de los 60, donde se decía que nadie podía ser latifundista, que la tierra era de quien la trabajaba. Como sabemos que esa reforma agraria, yo le diría la reforma feudal o la reforma para el mayor latifundista, porque que se hizo dueño después de toda la tierra. Porque el campesino cubano actual no es dueño de su tierra. Aún cuando la tierra haya pasado de padres a hijos o de abuelos, no la puedes ni vender si tú estimas conveniente. Por lo tanto, no eres dueño pleno de esa tierra, porque con lo que es tuyo, tú no tienes que pedirle consulta a nadie para hacer lo que tú estimes conveniente con él. Incluso si vamos a la ley de la agricultura, hay varios incisos que te pueden quitar la tierra hasta por cualquier bobería. Tu padre pudo haber sembrado un cedro o un roble y tú y tu familia haber cuidado ese roble, haberlo cultivado, y si un día cortas el roble o cortas el cedro sin pedirle permiso, hasta Mazantín el torero, te pueden hasta quitar la tierra. Y créeme que si no te la quitan va a haber consecuencias graves con él. Pero bueno, esas tierras que al final no produjeron y terminaron llenas de marabú, y por eso nuestros campesinos están tan desencantados, es como la relación está condicionada con el señor feudal. Ambos sabemos quién es el señor feudal. Es un usufructo, no puedes hacer nada con ella. Eso mismo yo veo que pasa en los Estados Unidos. Yo he llegado a decir, señores, hay tres pilares básicos sobre los cuales se asienta el sistema capitalista. Propiedad privada. La propiedad privada es inviolable y sagrada. Si la propiedad privada en el capitalismo no es sagrada, es otro sistema. Disculpen, inventemos otro nombre. Desde luego, economía de mercado, libre mercado, es el que desarrolla un pueblo. Y yo le diría de mi cosecha, porque creo que es importante, la primera enmienda, la libertad de expresión, que está en esta hermosa constitución norteamericana y que los padres fundadores lo pensaron muy bien. Es decir, la libertad de expresión sin miedo a que haya represalias ni consecuencias por tu manera de pensar o de expresarte. Pero yendo al punto para mí más importante, donde la propiedad privada es sagrada, porque es el trabajo de una familia o de un hombre toda la vida para obtener algo, dígase su negocio o algo tan sencillo como su casa. Este es un sistema, una especie de híbrido capitalista feudal. Las personas aquí compran una casa, se pagan 30 años pagándola y ese hombre llega a su vejez, y los que lo han hecho, lo han logrado pagar, saben de lo que hablo, y después tienen que pagarle impuestos anuales al gobierno, y los que están en el proceso saben lo difícil que es pagar una casa. Tienen que seguir pagándole anuales impuestos al gobierno, porque según alguien dijo, la tierra y el cielo le pertenecen a esos zánganos que nosotros les dimos pincha, que los pusimos ahí. Recuerden la Constitución, we the people, los pusimos ahí para que nos representaran. Y entonces tenemos que seguir pagándoles impuestos sobre la propiedad.
sin el más mínimo sentido. Entonces la propiedad no es absoluta, tu propiedad no es plena. ¿Cómo vas a pasarte toda una vida, señores? Y después anualmente usted tiene que pagar un impuesto sobre esa propiedad cuando ya menos fuerzas tienes, cuando ya eres un anciano. ¿Para qué? Para llenarle los bolsillos a quién, pagar los salarios de quién. No tiene sentido. Si todavía esa casa le estuvieras sacando alguna ganancia, dígase que la esté rentando o algo, bueno, yo diría, está bien, le está sacando ganancia. Paga un impuesto módico, porque el impuesto, señores, no es más nada que un arrastre de la esclavitud. Es un arrastre del feudalismo. El impuesto no hace más nada que pagar los salarios de políticos corruptos, de gobiernos corruptos. Por eso al principio, cuando existía el Partido Demócrata Republicano, los republicanos se separaron porque no estaban de acuerdo en un gobierno grande, sino en un gobierno pequeño. El impuesto es un arrastre de la esclavitud. Son 4 matones que se acercan al trabajador, al que se esfuerza, al que de verdad aporta a la sociedad, y le dice: de lo que tú has hecho, tanto me tienes que dar. Y se lo das por las buenas o se lo das por las malas. Algo así como el IRS, me lo das por las buenas o me lo das por las malas. Y no estoy en desacuerdo en coger impuestos cuando se utilizan realmente para eso, calles, escuelas públicas, hospitales, pero módicos, módicos. No impuestos para desangrar la sociedad, no impuestos para desangrar al pueblo. O, como hasta hace poco, que salió a la palestra pública, que en el 1913 fue que se implantó esta especie de IRS que hasta los días de hoy nos ha estado desangrando. Porque antes el país, las cosas públicas se mantenían con los aranceles. Que ahora hay una economía global, ajustémonos a ella. Pero ¿por qué hacerle pagar al pueblo? ¿Por qué desangrar al pueblo norteamericano con impuestos cuando podemos hacerlo al extranjero? Creo que me parece muy bien los aranceles que se están poniendo. Por lo menos, de momento, los que pudieran ponérsela a México y a China. Si mi humilde criterio me hubiera dicho, pudiera hablar sobre Canadá, hubiera preferido que Canadá lo dejara para después. Es decir, no se pueden hacer tantas cosas a la misma vez sin ver cuáles son las debilidades que tienes con respecto a quien vas, para decirlo entre comillas, atacar. Pero volviendo al punto, no tiene sentido. La tierra y el cielo, eso está bien para un extranjero. La tierra y el cielo de un ciudadano norteamericano le pertenece al pueblo, no al gobierno. Le pertenece a ese pedazo que usted pagó día tras día trabajando y aportando a la sociedad, o para quien se nacionalizó y ha pagado impuestos de otro tipo. Espero que algún día se analice. No se olviden que los Estados Unidos llegaron a ser los Estados Unidos de Norteamérica porque las 13 colonias se sublevaron por los excesivos impuestos. Hay que tener mucho cuidado con los impuestos, con esos impuestos abusivos, con poner medidas que cercenan uno de los pilares del capitalismo, que es la propiedad privada. Como usted dentro de su casa no va a hacer lo que usted quiera? Este es mi carro, yo pongo una bandera aquí cubana, por allí una venezolana y otra del Congo si quiero, o qué sé yo, hago lo que yo quiera, porque si la propiedad privada es sagrada, usted puede hacer con lo suyo lo que estime conveniente. ¿Cómo usted no va a hacer con su casa lo que usted estime conveniente hacer? Es que hay que pedirle permiso a las 14.000 vírgenes para usted hacer una habitación, o levantar una pared, o qué sé yo, cualquier bobería. No puedes mover ni un cuadro. Y libre Dios si usted lo hace escondido, que es posible que tengan más benevolencia con un criminal o con un narcotraficante que con el error que usted cometió. Bueno, ahora mismo había un juez que no quería que mandaran a miembros del Tren de Aragua para las cárceles del Secó. Bueno, imagínate, me imagino por qué razón. Pandilleros que tanto daño le han hecho al país, no los quieres mandar para allá. Bueno, eso sería harina de otro costal. Por lo tanto, no pienso que durante mucho tiempo ha sido un sistema capitalista feudal. Nadie es dueño de su propiedad aquí total.
mientras tenga que pagarle un impuesto anual al gobierno. Nadie es dueño, más cuando menos fuerzas tiene. Y eso puedo ampliarme hacia otros sectores, como yo voy a pagar un impuesto sobre 3 kilos de carne que vaya a comprar, señor, un anciano, una mujer, quien sea. ¿Qué estoy ganando yo cuando compro 3 kilos de carne que es para alimentarme? Cóbraselo al dueño de la tienda, que es el que está teniendo ganancias con eso. Y módico, no es atacar la clase media ni desangrar al emprendedor, es módico, un impuesto módico. El impuesto, señores, es y será por siempre un arrastre de la esclavitud. Mientras no podamos hacer con nuestra propiedad lo que estimemos conveniente, mientras tengamos que pagarle impuestos anuales por la propiedad al gobierno, el pueblo lo que está haciendo es pagar los salarios de políticos corruptos. Dios bendiga América. Dios bendiga al pueblo norteamericano.